¿Qué tal? ¿Cómo está, hermano, amigo de la gran familia Torrefuerte? Sea usted bienvenido a esta clase. Nos da mucho gusto que nos está usted acompañando a la lección número 7 ya de este curso, La historia de la Iglesia. En este curso estamos haciendo una división. Primeramente vimos la etapa de la Iglesia en la Reforma, la Iglesia en la etapa de la Reforma Protestante. En esta ocasión, justamente con esta clase, estamos por comenzar o estamos comenzando ya con el último de estos cursos que va a comprender la etapa moderna de la Iglesia. Esto es del año 1649 a la fecha. Tengamos muy presente esto, que la historia de la Iglesia es una historia que está abierta, que se sigue escribiendo. Podríamos decirlo con mayor gozo al entenderlo así, una historia de la que usted y yo estamos formando parte por la gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar para poner este tiempo bajo su dirección, la dirección de nuestro Señor Jesucristo, y así nosotros poder esperar que sea un tiempo muy provechoso, de mucha bendición para todos nosotros. Oremos. Señor, en el bendito nombre de Jesús, cuántas gracias te damos, Padre. Estamos por iniciar en tu nombre el último curso de este diplomado, la historia de la Iglesia. Señor, queremos tu guía, queremos tu presencia guiándonos en cada momento de estas lecciones que restan, de estas clases que faltan para culminar con este diplomado. Este curso, Señor, ha buscado, como todos los cursos que se imparten por parte de nuestra Iglesia, la edificación de tu pueblo. Queremos, Señor, que sea de provecho para nuestra vida. Y por eso es que humildemente pedimos, Señor, tu intervención plena desde el principio hasta el final. En Cristo Jesús te lo pedimos y te lo agradecemos todo, Señor. Amén y amén. Vamos a presentar lo que tenemos listo, preparado, para ir ilustrando los puntos de esta clase, la número 7. Si Dios permite, la etapa moderna, ahí lo vemos en nuestra pantalla. Si Dios permite, dando por vista esta clase, nos restan otras 4. Faltarían realmente 5, pero no perdamos de vista que comúnmente al final nosotros hacemos un repaso general que nos puede servir de evaluación. Bueno, pues ahí tenemos la etapa moderna que inicia, siendo precisos, del año 1649 a la actualidad, justo cuando se puede dar por concluida la etapa de la Reforma Protestante, arranca la etapa moderna. Tenemos ahí 3 símbolos que son característicos de esta etapa. Tenemos por un lado el racionalismo. También en su momento, iniciando esta etapa moderna, hubo un movimiento en el Reino Unido, en el actual Reino Unido, que trató en su momento de restablecer los elementos, los principios católicos en la vida religiosa de esta nación. Y también tenemos la imagen de John Wesley. Vamos a hablar en su momento también del avivamiento wesleyano. Así que vamos a comenzar, como sabe usted, leyendo y comentando. Tenemos un mapa que corresponde a Inglaterra. Vamos a ubicarnos en un lugar que es Gran Bretaña. También es necesario que nos ubiquemos en un momento de la historia, año 1688. Decimos entonces lugar, Gran Bretaña, año 1688. ¿Qué ocurrió en este país? La Revolución Gloriosa, así se le conoce como a una revolución que culmina un buen tiempo, varios años de transiciones, de guerras civiles. Así que por eso es que se le ha intitulado de esta manera, como un movimiento o un golpe que se dio para la gloria de los objetivos, vamos a decir así, de la nación inglesa. Hacemos el comentario buscando siempre ser objetivos. Algunos historiadores no están
muy de acuerdo, y más si son de índole católico, con el término glorioso, pero pues como es de todos sabido, la historia es interpretada, calificada, presentada de acuerdo a la versión de cada uno de nosotros. Aquí hemos procurado, a pesar, ¿verdad?, de que abiertamente pues usted conoce que en este canal se trata de un canal de una iglesia bíblica, evangélica, aún con ello nosotros siempre hemos procurado en temas que merecen de respeto para otras personas, procurar ese respeto. Pero en la mayoría de los casos podemos considerar que así se le identifica a esta revolución, sobre todo si contemplamos o si consideramos quién la califica así y quién lo hizo. Bueno, pues el pueblo inglés. Por lo tanto, lo llamamos así, o la llamamos así, como una revolución de gloria. ¿Qué resultados hubo en esta revolución? Tenemos aquí desglosados 4 incisos. El primero, el derrocamiento de Jacobo II. Otro de los resultados, a partir de ese momento, año 1688, los monarcas no volverían a tener el poder absoluto del país. Ya existiría una presencia muy fuerte de otras directrices, estamos hablando muy específicamente del Parlamento, así que es un momento crucial en la vida de Inglaterra. Ya los monarcas, obviamente, su presencia política sería tal vez hasta la más fuerte, la de mayor influencia, pero ya no la única. Inciso C. Se hace una declaración de los derechos, vamos a decirle así, aunque el término de derechos humanos actualmente es más amplio, pero vendría siendo el equivalente en aquel entonces, la Declaración de los Derechos. D. Como último elemento significativo, se promulga una ley de tolerancia de carácter esencialmente religioso o religiosa esta ley. Así que como conclusión o como resumen, en la parte final tenemos que esta revolución en Inglaterra en este año terminó con toda posibilidad de que el catolicismo volviera a tener el control político y religioso de la Gran Bretaña. Y ahora sí, para ustedes es más fácil concluir el por qué mucha gente no está de acuerdo con que a esta revolución, con que a este movimiento se le titule de la siguiente forma o de esta manera. Pero bueno, insistimos, en Inglaterra, en sus crónicas, en su historia muy particular, así la han mencionado, así la conocen. Entonces, no perdamos de vista este elemento porque de aquí parte el siguiente que vamos a ir desarrollando. Entonces, en el Reino Unido se establece este gran cambio. Hay un giro, no sé si se le pudiera decir de 180 grados, pero muy marcado en la vida política y religiosa. De esta manera, el movimiento puritano, del cual hablábamos recientemente, vuelve a sentirse en casa. Recordemos, bueno, lo vamos a mencionar más adelante. Vuelven a sentirse en casa los creyentes, vamos a decirlo así, más radicales de este país, porque lo sabía. Tengamos en cuenta o recordemos que en Inglaterra había gente que comulgaba con el catolicismo romano, había gente que veía bien el cambio religioso que había habido a partir de que con Enrique VIII ya la religión oficial de Inglaterra era la anglicana, con todo y que mantuviera muchos de los elementos católicos. Había gente que se conformaba con esta visión religiosa que se estaba implementando de manera oficial en el país. Sin embargo, hubo un movimiento que buscaba un cambio más sustancial, radical, visible, profundo, que realmente se apegara a las normas bíblicas, el movimiento puritano. Entonces, con esta revolución de la que hemos hablado, de la que hicimos referencia hace unos momentos, los puritanos, que aún se mantenían en su país, se empezaron a sentir pues nuevamente en casa. ¿Y por qué subrayamos el concepto? Entre comillas, vuelve a sentirse en casa, porque muchos, bueno, ya me adelanto un poco,
de ellos habían sido incluso desterrados. Entonces esto generó la posibilidad de que hubiera un retorno, si no permanente, sí frecuente, sí periódico, de parte de los puritanos que viajaban del continente americano al europeo, a Inglaterra y viceversa. Al final de esta presentación tenemos un gran dato. Surgen con este retomar brío por parte del puritanismo, surgen 3 iglesias. Técnicamente ese es el nombre que debemos usar por todo lo que hemos desarrollado a lo largo del curso. Sin embargo, en el ámbito cristiano evangélico, nosotros lo entendemos o debemos considerarlo así, que realmente no es que brotan 3 iglesias nuevas, sino que de la misma iglesia cristiana que empezó a deshacerse o a querer deshacerse de todo eso, de toda esa presencia pagana, católica, al hacer esto la iglesia, ¿verdad?, en el movimiento puritano, de una manera celosa, al mismo tiempo se empieza a dar una segmentación en la aplicación, incluso en la interpretación de algunas doctrinas, pero que, y con esto que no suene ofensivo, pero que eran de carácter o son de carácter secundario. Cuando decimos doctrina de carácter secundario, no hablamos secundario en importancia, sino que son enseñanzas que se desprenden de otras que son principales, fundamentales. Haciendo esta aclaración, entonces, decimos que a partir de este resurgir del puritanismo se van definiendo tres denominaciones cristianas que hoy día pues tienen una presencia, un alcance importante en el pueblo creyente. Estamos hablando de los presbiterianos, de los congregacionalistas y de los bautistas. De hecho, decir presbiterianos y congregacionalistas, estamos hablando de una misma rama. Sin embargo, los presbiterianos, estos creyentes, siempre estuvieron de acuerdo con una forma de gobierno general para con la denominación, mientras que los congregacionalistas fueron más del énfasis, digamos, de la autonomía por parte de la iglesia o las iglesias locales. Esta iglesia es también presbiteriana como esta, sí, sin embargo, cada una que respete su forma de gobierno de cada una de ellas. Y los bautistas. En clases más adelante estaremos hablando de una manera detallada de las denominaciones cristianas con mayor presencia en nuestro país. Por eso ahora solamente hacemos una breve referencia. Ahora, hay un resurgimiento de la iglesia puritana, del movimiento puritano. Empiezan a darse estas denominaciones que hoy tienen una vigencia sumamente importante. Sin embargo, a pesar de este alcance, este crecimiento, vamos a decir, este avivamiento, posteriormente y casi de manera inmediata sucede lo que vamos a leer y comentar. Tenemos ahí a una dama de la tercera edad, un poco aburrida, pero ¿por qué ilustrando lo que tenemos aquí escrito? Pues vamos a leerlo. Dice, en la primera mitad del siglo XVIII, las iglesias de Inglaterra, la oficial, léase la anglicana y la disidente, hablemos por decir de los puritanos, cayeron en un estado de decadencia. ¿En cuanto a qué? ¿Cómo exactamente esto? Los servicios religiosos eran formalistas y fríos, con un énfasis en la acepción teológica precisa, lo explicaré, pero con una falta de poder moral sobre el pueblo, incluso sobre la iglesia en general. Esto es, la iglesia empezó a centrarse en esa tranquilidad que se generó a partir de la tolerancia conseguida con la revolución, y entonces pareciera que esa inercia se tradujo en una frecuente, tal vez no acalorada, discusión teológica interna,
de tal manera que lo importante es que usted creyera lo mismo que yo, o al revés, que yo creyera lo mismo que usted. Por eso decimos, se buscaba, se enfatizaba en la acepción, en una afirmación teológica precisa a un punto, digamos, en común, del cual, del cual pues muchos diferían en su momento. Pero esa era la principal preocupación de la iglesia. Por lo mismo, empezó a perderse presencia en la sociedad. Incluso el poder de la iglesia se fue debilitando para con sus congregantes. La iglesia empezó a percibir esa constante o ese constante interés en lo teológico, seguramente descuidando, en cierta medida al menos, los elementos fundamentales en la vida diaria del creyente, esto es, la preocupación, la angustia, todo lo que tuviera que ver con esa inquietud que el ser humano mantiene con todo y que ha tenido un nuevo nacimiento. Nosotros seguimos con situaciones que nos aquejan, que en la medida en la que fortalecemos nuestra fe, debieran ser cada vez más débiles, pero bueno, a fuerza de ser sinceros, sabemos que esta es una lucha constante, intensa, y entonces estos creyentes empezaron a darse cuenta de que la iglesia ya no se preocupó tanto por cuánto gozo tenía yo, por cuánta paz había en mi corazón, sino qué es exactamente lo que yo creía con respecto a la predestinación y por qué y cómo. ¿Cómo es que yo podía exponer esto? ¿Cómo es que podía yo defender esto? Entonces, por eso es que se empezó a perder, esta influencia sobre la sociedad, se empezó a debilitar la labor evangelística. Así que, por eso es que tenemos aquí esta ilustración de esta ancianita, ¿verdad? Mostrando cuál venía siendo ya el estado anímico en general, no solamente de la iglesia, sino de la sociedad, o al revés, no solo de la sociedad, sino de la misma iglesia. Ante este tedioso, infructuoso panorama, Dios levanta siervos, y es así que podemos gozarnos de presentar a estos dos grandes hombres de nuestro Señor Jesucristo, a Juan y a Carlos Wesley, John and Charles Wesley. Lo digamos ya sea en español o en inglés, son dos personajes muy conocidos en el pueblo cristiano. Dos hermanos, no solo en la fe, también en la carne. Y Carlos Wesley fue el penúltimo de esa gran familia no solo en número, sino también en celo cristiano, en celo evangelístico. Su padre, de hecho, procuró que al menos la mayoría de sus hijos se dedicaran a la iglesia, tal como sucedió con su vida, y su influencia pues alcanzó al menos de una manera muy importante en estos dos siervos del Señor. No son los dos únicos, pero sí de la manera en la que ellos lo desarrollaron por el poder de Cristo, sin duda. Vamos a hablar de Carlos Wesley y no de John, que es el más conocido, y no de Juan Wesley, por dos razones. La primera, tenemos invitado de lujo, primeramente Dios, en breve. Él y un servidor estaremos hablando de algunas denominaciones cristianas, principalmente él, en la que se va a encontrar el tema del metodismo. Por eso es que, y tomando en cuenta que en el metodismo se ubica como fundador a Juan Wesley, por eso es que de él no vamos a hablar mucho en este momento. Sí de Carlos, por la razón que usted va a ver en el desarrollo de esta presentación. Charles Wesley. Él nace de 1707 a 1788, ese es el rango de su vida. Alcanzó la madurez y avanzó en ella, y hemos de decir gracias a nuestro Señor. Fue un gran predicador del movimiento metodista, exponía la palabra de Dios de manera impactante, pero su mayor alcance al compartir las preciosas verdades del Evangelio ha sido posible, y note que no dije fue posible, ha sido posible al haber compuesto un gran número de himnos. La riqueza teológica en la letra de ellos, de sus himnos,
es incomparable. Vamos detallando sobre todo lo que está ahí subrayado. De manera impactante fue un predicador, por supuesto. Y aquí cabe bien la palabra, los escenarios en donde él predicó conjuntaban grandes multitudes. Leyendo de la vida de este gran hombre, recuerdo que hubo momentos en el que el escenario comprendía tantos miles de personas que pudiéramos comparar ese gran número de personitas con lo que le cabe, por ejemplo, al estadio de los Lobos WAP. Si no estoy mal, en el estadio de los Lobos WAP caben, hablando de las gradas, poco más de 19,000 personas. Bueno, más o menos hubo momentos que a esa cantidad de gente, en un solo momento, Charles Wesley predicaba, y de una manera que podía verse la gloria de Dios cambiando la vida de mucha de la gente que ahí se encontraba. Por eso decimos que lo hacía de forma impactante. Sin embargo, aún tomando en cuenta ese gran alcance, el mayor se consigue cuando este siervo de Jesucristo compone. Hay gente que da diferente opinión. Vamos a decir más de 6,000 al menos himnos compuestos por eso el título lo estamos resaltando, siervo de Jesucristo. Imagínense qué gran cantidad. Otros dicen 4,500, como sea, estamos hablando de miles de himnos que él compuso. Ahora, aquí a destacar, ya la cantidad de verdad pues puede dejarnos sorprendidos. Aquí a destacar es la riqueza teológica, el contenido teológico que en cada uno de ellos nosotros podemos ver. Así que usted trate de imaginar ese escenario, cuánta gente cantando de estos himnos, composiciones apoyadas en el Evangelio, en las verdades de la Biblia. Qué hermoso el poder saberse que estamos al mismo tiempo que estamos alabando al Señor a través del canto, estamos pronunciando verdades exactas, verdades precisas, verdades profundas de la palabra de Dios. Cuando aplaudimos el concepto de himno, nótese que nosotros no estamos abogando por un determinado tipo de música para la alabanza de nuestro Señor Jesucristo. A lo mejor la palabra himno para la gente más joven dentro de nuestra iglesia no tenga la relevancia para gente adulta, adulta mayor. Más allá de los gustos musicales, en los himnos de este hombre de Dios, nosotros tenemos esa gran ventaja. Más allá de hablar de la preciosa estructura que puede estar involucrada en un himno, estructura musical, yo de eso sé nada. Lo único que de música sé son que existen 7 notas musicales. Tal vez exagero un poco, pero de verdad, yo que puedo calificar con precisión lo hermoso de la estructura de un himno. Sin embargo, algo de lo poco que entendemos de este tema, pues es una situación que lamentablemente se ha perdido un poco. Hoy no sé cuántas personas en el pueblo cristiano se da la tarea de una composición musical con este carácter. Pero bueno, el punto aquí que nosotros queremos resaltar es que este hombre de Dios, este hombre del Señor, pues no se conformó con predicar el Evangelio de la manera en la que él pudo ver cómo Dios utilizaba su vida. Aparte de esto, él con gran empeño, con gran pasión, con gran esmero, dedicó gran parte de su vida a esta riqueza espiritual de la que hoy la iglesia, pues no sé qué tanto aprovecha, disfruta, goza, pero bueno, ya no es responsabilidad de él. Él dejó este gran legado, esta gran herencia, que en este entonces la iglesia aprovechó ampliamente, gracias a Dios. Él, Carlos Wesley, junto con su hermano y con George Whitefield,
fueron rechazados por su inquietud evangelística por parte del cristianismo. Estamos hablando del cristianismo pasivo, de ese cristianismo que está cómodo entre cuatro paredes. Dijo, nosotros estamos aquí tranquilos, ustedes están buscando ya no sé qué, ya se logró mucho con la revolución, estemos en paz. Y entonces no fueron bien vistos por un gran sector del cristianismo, e incluso se les prohibió el púlpito. Entonces, sigo leyendo, segundo punto. Esto contribuyó a que estos grandes siervos de Dios expusieran la palabra del Señor a gente que no asistía a la iglesia, puesto que fueron, repudiados por ella en otros campos, en otros terrenos. Por eso decía yo, en otros escenarios pudieron estarlo haciendo. ¿Cómo? Trasladándose a caballo. Justo a través de este andar es que Charles Wesley compuso mucho de sus himnos. Qué hermoso, ¿no? Pues aquí ya no puedo yo predicar abiertamente de la palabra de Dios, entonces lo hago fuera, y para no quedarme solamente en un punto, tomo mi caballo y empiezo a trasladarme a regiones más lejanas, más alejadas. Pero ¿qué creen? Yo mientras en el camino voy componiendo un himno a mi Señor Jesucristo. En el primer punto estamos haciendo aquí una aclaración. Él junto con su hermano, solamente como una aportación cultural, si me lo permite. No decimos junto a su hermano porque junto a significa cerca de alguien. Junto con significamos contribuyendo estrechamente. Entonces, no solamente con su hermano John, sino también con otro gran predicador, George Whitefield, es que se conforma de parte de Dios una terna tremenda, de alcances evangelísticos tremendos. No solamente eran muy disciplinados, muy metódicos, sino con un gran celo evangelístico. Bueno, adelantaré un poquito en cuanto al tema del metodismo. Los puritanos, no todos, pero un gran número de ellos, formaron el Holy Club, el Club Santo, que viene siendo la cuna del metodismo. Bueno, pues ese club fue creado por Charles Wesley, por lo cual hay quienes dicen que el verdadero fundador del metodismo es él y no John, aunque muchos dicen que el metodismo como tal, como se le conoce actualmente, mejor dicho, sí, pues viene siendo su precursor John Wesley. Yo creo que si a ellos dos como hermanos les preguntáramos en este momento a quién le gustaría tener este título, dirían al Señor Jesucristo, y ninguno de ellos estaría peleando. Vamos a avanzar para que nos dé tiempo de, en una sola hora, poco menos, ver todo este tema. Uno de sus himnos, hablando de Charles Wesley, de los más emblemáticos, bueno, en el himnario adventista es el 79, en el bautista le dieron el 64, el metodista lo tiene en el 290, el pentecostal en el 211 y en el presbiteriano el 127. Entonces, al tratarse de un entorno metodista, pues vamos a ubicarlo como el himno 290, porque en cada uno de estos himnarios toma o adopta un nombre distinto, aunque en esencia es lo mismo. Estamos hablando del himno Oíd un son en alta esfera, de los más emblemáticos. Pero nos dimos a la tarea, nos gustó hacerlo, de extraer 3 de las estrofas de este precioso himno. Tendré que ampliar la imagen para que pueda leerlo conmigo. Hacemos la aclaración. El himno fue compuesto por este hombre de una manera específica. Después experimentó una adaptación. Estamos hablando de la lengua inglesa. En español o en otros idiomas, pero hablemos del español, con todo y que podría cambiar mucho de la esencia de la letra original, incluso de la adaptación al haber un esfuerzo de traducción, se comenta que en la traducción al español, curiosamente, se respeta mucho de la letra original.
Sin embargo, aquí lo vamos a leer cómo fue compuesto en su origen. Ya sabe, al momento de hacer pues una traducción hay cambios, y si tiene que adaptarse esta letra a una música ya establecida, pues experimenta, por no decir sufre, algunas modificaciones importantes. Aquí vamos a leer, por cuestión de tiempo, solo 3 estrofas, para que hagamos ese énfasis en el cual yo quisiera, en el aspecto teológico. Oíd cómo retumba el firmamento, gloria al Rey de Reyes, paz en la tierra y benigna misericordia, Dios y los pecadores reconciliados. Velada en carne, ved a la deidad. Lo repetiré. Velada en carne, ved a la deidad. Alabad a la deidad encarnada. Se dignó a parecer a los hombres. Jesús, nuestro Emmanuel, aquí. Ven, deseado de las naciones, ven. Haz de nosotros tu humilde morada. Levántate, simiente vencedora de la mujer. Aplasta en nosotros la cabeza de la serpiente. Insisto, solo por cuestión de tiempo, 3 de las estrofas, como fueron compuestas, traducidas ya al español. Pero bueno, al final de cuentas, creo que la Iglesia Bíblica Torre Fuerte hace muy bien en tratar de mantener el aplauso, vamos a decirlo así, a la labor de muchos hombres de Dios que se esforzaron porque en una composición musical usted y yo tuviéramos un medio para poder expresar verdades bíblicas en un ambiente total de adoración y alabanza a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues ahora vamos a hablar del racionalismo. Es un efecto colateral de la Reforma. Colateral. Lo hablábamos en otros temas, incluso a través de la Escuela de Desarrollo Cristiano, me parece. Vamos a tomarnos un antibiótico que va a atacar a la infección, pero va a haber un efecto, va a haber una contraindicación, va a haber algo en donde sí nos perjudique. Bueno, un efecto colateral de la Reforma es el racionalismo. ¿Por qué lo decimos? La Reforma estableció el derecho del juicio privado en cuanto a la religión y la Biblia, aparte de la autoridad sacerdotal o de la iglesia. Esto es, ¿sabes qué? ¿Vas a leer? No, debes escuchar lo que de ella lee el sacerdote, lo que de ella interpreta el sacerdote, lo que de ella el sacerdote predica. Ya no había tal. Solo en el seno católico, por supuesto, pero ya ante esta situación que se estableció a partir de la Reforma Protestante, esto cambió muchísimo. Sigo leyendo. Cuando la Iglesia Católica ya no podía imponer su criterio, como lo hizo durante la Edad Media, el hombre pudo expresar sin timidez, al menos, ya no solo sus cuestionamientos en materia religiosa, sino que empezó a establecer a la razón como a la autoridad suprema para la dirección de la vida humana. Entonces, tratemos de ubicarnos en ese ambiente, en esa época. La Iglesia Católica era, o fue durante mucho tiempo, la voz oficial, ellos así lo decían, de lo que la Biblia decía. Al hacerlo ellos, en su momento de manera clara y precisa, ¿por qué no decirlo? Pero también, por otra parte, de una manera separada al verdadero mensaje bíblico, en menor o mayor medida, entonces es que el hombre se generó varias consultas en su mente. Si de por sí el mensaje bíblico plantea al hombre que tanto crees lo que Dios dice, ahora imagine si este mensaje experimenta ciertas distorsiones. Obviamente que a la razón humana muchas de las cosas que pudieran entenderse con mayor claridad, pues eran una situación de conflicto intelectual. Bueno, entonces, el hombre, volvamos a centrarnos en este segundo párrafo, pudo expresar ya sin timidez lo que de por sí cuestionaba en materia religiosa, sobre todo,
pero fue más allá. El hombre sin Cristo, obviamente, pudo, discúlpenme la expresión, descarrilarse más. Y entonces empezó a establecer, como la Iglesia Católica me contesta a medias, o yo entiendo que mal, esto de la religión sin duda lucha, está en oposición plena con la razón, y lo que vamos a hacer de ahora en adelante, al menos los racionalistas, es en obedecer a lo que la razón, a través de un proceso, el científico, puede dar fe, aunque suena antagonista el concepto, ¿no? Nos puede demostrar para decirlo con exactitud. Tenemos ahí los escudos de 4 universidades muy prestigiosas en su momento de Alemania. ¿Por qué? Porque comenzando el siglo XVIII, el movimiento racionalista empieza a tomar cada vez más fuerza, más allá de las polémicas religiosas entre la Reforma y Contrarreforma. Incluso casi todas las universidades de Alemania lo desarrollaban. Que estamos diciendo aquí que ya el debate no era entre católicos y protestantes, sino entre creyentes de la Biblia y los que ya habían dicho con la religión no queremos nada. Y todo esto se fue desarrollando de una manera cada vez más intensa, más constante, incluso más acalorada en las universidades europeas. La erudición racionalista despertó un nuevo ánimo de investigación, llamando a muchos teólogos e intérpretes de la Biblia a salir en defensa de la verdad. Así que ahora hay que estudiarle todavía más, con mayor profundidad, y a tratar de exponerlo con mayor claridad. Así como el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, debes prepararte, lo estoy parafraseando claro, de una manera concienzuda en el conocimiento de la palabra de Dios. Debes trazar bien el mensaje bíblico. Sigo leyendo. De esta manera permitió que el contenido de la Biblia y las doctrinas del cristianismo se estudiasen ampliamente y se entendieran con más inteligencia, lo que acabábamos de comentar. Concluimos esta presentación, o mejor dicho, esta ilustración. Dice, el racionalismo que amenazó con derribar al cristianismo, lo que provocó realmente fue que el cristianismo aumentara su fuerza. Comúnmente sucede así. A lo largo de la historia, me adelanto un poco, en la conclusión de esta clase, a lo largo de la historia nosotros vemos, entre más presionada, más conflictuada está la iglesia, más crece, más profundiza en su celo en cuanto a las tareas que el Señor Jesucristo le ha asignado. Vamos a entrar ya a la recta final de esta clase. Pero bueno, esto sucedió como paralelo. Hubo un despertar en algunos hombres de Dios. Lamentablemente, podríamos decir, al mismo tiempo, en paralelo, el racionalismo va tomando fuerza, y que tal vez lo va a escuchar un poco raro que lo diga, o que lo digamos de esta forma, pero qué bueno que exista siempre esa presión alrededor, en torno de la iglesia. Al final de cuentas, de parte de Cristo tenemos la promesa de que la iglesia de Cristo prevalecerá hasta que el Señor venga por nosotros. Así que con esa confianza y ese gozo, nosotros debemos procurar en oración y en conocimiento de la palabra de Dios y en comunión con otros hermanos en Cristo, mantenernos listos, preparados para lo que el Señor permita para la vida de su iglesia. Implicaciones prácticas. Cerramos con esto. Implicaciones prácticas de toda esta clase. Número 1. Dios es fiel. Con el derrocamiento de Jacobo II, los puritanos vuelven a sentirse en casa. Sin duda que ellos estuvieron orando y ayunando por años, esperando un verdadero cambio para su nación. Dios es fiel. Se derroca a este rey, incluso surgen 3 importantes denominaciones cristianas. El Señor da más abundantemente de lo que se le pide. Tenemos aquí una última afirmación, dice, recordemos que habían sido desterrados muchos de ellos, al menos. Entonces, por eso es que podemos establecerlo una vez más. En la historia de la iglesia vemos la fidelidad de Dios para con ella, para con sus hijos. 2. Otra implicación espiritual para nuestra vida, otra aplicación, vamos a decirlo así, la falta de la tensión en la que la iglesia vivía
cuando confrontaba al catolicismo romano, generó un estado demasiado pasivo en ella. Esto es, no que nos guste sufrir, no que nos deba gustar que nos estén persiguiendo todo el tiempo, pero cuando no hay un panorama así, comúnmente la historia lo refleja, la iglesia empieza a tornarse un poco, perdónenme la palabra, un poco perezosa, un poco floja. Y se vio en esta etapa de la historia, también se pudo ver. Entonces, cuando ya no hubo esa tensión que le generaba, ese estrés, permítame decirlo así, el catolicismo romano, entonces pues empezó a centrarse en una discordia interna, y esto pues obviamente trajo consecuencias. Otra implicación: Dios no se conforma y levantó entonces siervos para cumplir sus propósitos. Está bien, la iglesia va a tomar este ritmo. Bueno, el Señor Jesucristo, cabeza de ella, cabeza de la iglesia, verá entonces qué capítulo sigue para la historia de su iglesia, con tal de que esta, la iglesia, siga cumpliendo con su tarea, la de proclamar el Evangelio a todas las naciones. Y entonces por eso es que tenemos ahí un monumento a John Wesley. Dios no se conforma y levanta siervos para cumplir con sus propósitos. 4 de 5. Hay diferentes maneras en las que podemos predicar el Evangelio. Tenemos aquí a Carlos Wesley. Esa es otra conclusión. Con su vida nosotros podemos estar seguros que hay diferentes modos, métodos, maneras en las que podemos predicar el Evangelio. Serán efectivas en la medida en la que estas estrategias exalten a Dios y no al hombre. Exalten a Dios y no al predicador. Exalten a Dios y no a la congregación. Toda la gloria sea para Dios. En la medida en la que esta estrategia, este método, busque que el nombre de Dios sea el exaltado, podemos aspirar a que los resultados sean efectivos. El método que este hombre utilizó, este hombre de Dios hizo, fue, más allá de predicar, componer himnos. ¿Fue esto efectivo? Vaya que sí. Estamos hablando del avivamiento generado por el metodismo. Insisto, en otra lección lo veremos con detalle, pero este siervo del Señor fue gran parte de todo esto. Y la quinta y última: ante cualquier corriente de pensamiento contraria al carácter santo de Dios, el creyente debe estar preparado para presentar defensa de la fe. El racionalismo fue un desafío para los creyentes que empezaban a experimentar una zona de confort cada vez más amplia, cada vez más cómoda, cada vez más suave, cada vez más calientita. Así que nosotros debemos procurar siempre estar prestos en estos tiempos. Hay razones de sobra para considerarlo así, a exponer fielmente lo que la palabra de Dios dice. De hecho, la invitación que el Señor nos hace en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, versículo 15, en la segunda parte del versículo, vamos a leer lo que la palabra del Señor dice y con eso concluimos. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, en usted y en mí, que hemos nacido de nuevo por la misericordia y gracia de Jesucristo, que nos salvó de todos nuestros pecados con su bendita sangre. Para usted y para mí, que tenemos esperanza, debemos estar, es la invitación, debemos estar preparados para decir por qué tenemos esta esperanza. Y va a haber gente que lo demande, por la buena o por la mala. Nosotros, con mansedumbre y reverencia, sí debemos de responder de esta forma a esta demanda de la razón de nuestra fe, de nuestra esperanza. Esto debe ser, dice el versículo, siempre. Es decir, si la palabra de Dios nos invita a estar siempre preparados, es que sea el tiempo bueno, sea el tiempo malo, nosotros debemos estar siempre listos para esta defensa. Hermano, amigo, una vez más, no me canso de decirlo, muchísimas gracias por su participación en la clase, orando por un servidor, por los directores, por los demás maestros de este gran ministerio. Gracias por su participación al estar viendo la clase en sí, de cualquier manera en la que usted está respaldando a esta clase.
es necesaria, es importante y es muy, muy agradecida por nuestra parte. Así que vamos a concluir con una oración y estamos, si Dios permite, viéndonos en la lección, a más tardar, en la clase, en la lección número 8. Señor, bendito sea tu nombre. Por ti es que, Señor, nos gozamos. Y nos gozamos, Señor, que en la historia de tu iglesia podemos ver de manera precisa, muy puntual, tu intervención, Señor, para el crecimiento, para nuestro crecimiento, para el crecimiento de esta tu iglesia. Señor, aún hay muchas almas que han de escuchar tu evangelio. Sigue preparándonos e impulsándonos para cumplir con esta tarea. ¿Por qué no atrevernos a pedírtelo así en el nombre de Jesús? Así como levantaste a otros siervos en su momento para hacerlo de una manera impresionante, hermosa, impactante, de tal manera que aún hoy podemos disfrutar y gozar de esos resultados. Gracias, Señor, te amamos, te adoramos, te alabamos. En el bendito nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Que el Señor le guarde, le dirija, le fortalezca. Muchas gracias una vez más.